Muchas gracias. Soy el doctor Ricardo Leopoldo Barajas Campos. Soy cardiólogo e intensivista cardiovascular y ecocardiografista. Actualmente realizo mi práctica médica pública en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México, en México. Y me desempeño sobre todo como cardiólogo clínico en el tercer piso del mismo instituto y mi práctica privada en un consultorio médico privado en Gran Sur. El tema que vamos a hablar en los siguientes 10 a 15 minutos es el edema agudo pulmonar hipertensivo. Como ya vieron previamente, pues dentro de las crisis hipertensivas, eh, pues cuando ya se vuelve una emergencia hipertensiva y todo lo que se ha discutido acerca de las nuevas definiciones, si deben de llamarse emergencia o no, pues realmente el órgano blanco que principalmente se va a afectar ante un descontrol hipertensivo es el corazón, ¿no? O es principalmente lo que nosotros como cardiólogos vemos más frecuente y sobre todo, pues que realmente es lo que más llama la atención en un servicio de urgencias y también por lo cual un paciente acude a un servicio de urgencias es por descontrol hipertensivo y que el paciente se siente mal y esos síntomas realmente que le ocasionan un deterioro pues son relacionados de origen cardiológico, ¿no? Entonces, a forma introducción, tenemos primero que saber qué es un edema agudo de pulmón de origen hipertensivo y sobre todo primero la definición general de un edema agudo de pulmón. Esto definido como la presencia de líquido en los espacios extravasculares, principalmente intersticial y alveolar del pulmón en cantidad superior a la fisiológica. Sabemos que en estos espacios periviscerales, no solamente del corazón, debe de haber una cierta cantidad de líquido que tiene como objetivo, ya sea desde un punto de vista inmunológico, desde un punto de vista de evitar fricción entre los órganos, y esto va a representar aproximadamente 500 mililitros a nivel intersticial, principalmente en el 90%, y el resto correspondiente a un agua intracelular. Causa frecuente de insuficiencia respiratoria aguda, aunque realmente no es el motivo de esta charla, y principalmente un mecanismo que coinciden ambos mecanismos serían las alteraciones de la relación ventilación-perfusión que condicionan el deterioro del intercambio gaseoso y de la mecánica pulmonar. Hay diferentes formas de clasificarlo y uno puede ser desde el punto de vista del mecanismo de la producción. ¿Cómo se producen? Es decir, por un mecanismo hidrostático o por un mecanismo de alteración de la permeabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista funcional, los podemos clasificar y sobre todo lo que nosotros más nos interesa desde el punto de vista cardiogénico y no cardiogénico. Desde el punto de vista cardiogénico, los trastornos hemodinámicos, que es la principal causa que nos va a condicionar este tipo de entidad. El origen cardiogénico, de forma muy general, y posteriormente lo vamos a ir desarrollando, pues es una alteración en las fuerzas, una alteración en el equilibrio de las fuerzas que regulan el mantenimiento del líquido dentro del espacio intravascular. Y yo creo que como cardiólogos o como médicos internistas o médicos de atención primaria, cuando hablamos acerca de la fisiología cardiovascular, pues uno de los temas más álgidos y más importantes que nos pueden llegar a orientar en cuanto a nuestra toma de decisiones y o diagnóstico de los pacientes es el conocimiento de la ley de Frank-Starling. Esta nos habla acerca de una relación entre el volumen diastólico final y la fuerza de contracción del mismo, es decir, volumen sistólico final, es decir, qué tanta sangre queda al final de la diástole y qué tanta sangre queda al final de la sístole. El corazón aumentará su fuerza de contracción en respuesta a un aumento del volumen de sangre que se acumula en sus cavidades durante la diástole, es decir, hasta un cierto punto. A mayor diástole, mayor contracción. Por lo tanto, a mayor diástole, hasta cierto límite, vamos a tener un mayor volumen latido y si esto lo llevamos a cabo, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, sería mayor gasto cardíaco. Pero, como vemos en la parte derecha de la presentación de la diapositiva, como vemos que a mayor volumen diastólico final representado en esta línea horizontal,
vemos si tenemos 100 mililitros, pues nuestro volumen sistólico será aproximadamente de 50 mililitros. Si tenemos un volumen diastólico final de 200 mililitros, vamos a tener un volumen sistólico aproximadamente de 200 mililitros. Obviamente esto es muy, muy aproximado y no tiene como objetivo hacer una correlación directa en cuanto a la cantidad de sangre, pero sí saber que es directamente proporcional. Pero va a llegar en un momento en el cual ya por más que incrementemos el volumen diastólico al final, el volumen final diastólico, pues ya no vamos a tener un mayor volumen sistólico, ¿de acuerdo? Y esto nos lo va a explicar el mecanismo de Starling, una ley de Frank Starling. El intersticio pulmonar y los alvéolos son ocupados por trasudado plasmático a causa de un incremento en la presión hidrostática en las venas pulmonares. Es decir, de forma retrógrada, si tenemos un aumento de la poscarga dado por un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, va a tener de esta forma retrógrada mayor presión a nivel del ventrículo izquierdo, mayor presión a nivel de la aurícula izquierda y posteriormente mayor presión a nivel de las venas pulmonares, condicionando un trasudado o un incremento de la presión hidrostática y nos va a condicionar mayor congestión. Dentro de las causas, pues son varias. Obviamente en el país en el que ustedes se encuentran y en mi país y en Latinoamérica, y podríamos hablar que en gran parte del mundo, podríamos hablar que la principal causa es un síndrome coronario agudo que trae consigo todas estas alteraciones en el equilibrio de las presiones y nos va a condicionar edema agudo del pulmón. En este caso, pues una urgencia hipertensiva, más bien hablando propiamente de una emergencia hipertensiva, representa el 27% de los casos de esta entidad. ¿Cuáles son los más? Son síntomas de falla cardíaca definitivamente. Disnea progresiva hasta ser en reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos productiva, taquipnea, taquicardia. Vamos a encontrar pacientes diaforéticos, cianóticos, con sibilancias por esas alteraciones a nivel del intersticio pulmonar y alteraciones del estado mental cuando ya tenemos una franca disminución del gasto cardíaco, del volumen latido, por lo tanto una hipoperfusión cerebral manifestada con alteraciones del estado mental. A la exploración física, alteraciones a nivel de la exploración física pulmonar, desde un síndrome de condensación pulmonar, estertores, roncantes, sibilantes, galope, datos sugerentes de falla cardíaca, tercer ruido cardíaco y edema de extremidades inferiores, sobre todo si predomina o ya tenemos una alteración relevante a nivel de las cavidades del lado derecho. Aquí observamos una radiografía de tórax donde vemos estos infiltrados muy sugerentes de edema agudo de pulmón, esta cefalización de flujo, ¿no? Que se forma de forma bilateral y que se puede llegar a acompañar en fases más avanzadas de derrame pleural. Obviamente nosotros como cardiólogos, pero y también como médicos internistas, y yo creo que esto puede pasar en cualquier parte del mundo, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, ¿qué podemos encontrar? Muchas ocasiones estas enfermedades les van a diagnosticar médicos de atención primaria, médicos familiares, médicos generales. Y nuestro objetivo, ¿qué es? Es hacer de una forma más simple el diagnóstico y sobre todo el tratamiento de esta entidad. Y por eso nacen las mnemotecnias. Y podemos encontrar en la literatura y ahorita en internet infinidad de mnemotecnias, algunas como diuréticos, que puede ser diuret, donde nos habla de diuréticos, sinotrópicos, la posición erguida, reperfusión en caso de isquemia, administración de oxígeno y terapia vasodilatadora. Es decir, hay infinidad de mnemotecnias en las cuales podemos llegar a usar con el objetivo de darle tratamiento a nuestros pacientes, pero de una forma más simple tenemos que enfocarlo en la siguiente manera. Si nuestro paciente está con un incremento de la poscarga relacionado a un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, pues el objetivo es disminuir esa poscarga. ¿Cómo vamos a disminuir esa poscarga? Disminuyendo, aumentando la capacitancia con vasodilatadores venosos, aumentando la vasodilatación periférica con el objetivo también de disminuir esta poscarga y también la analgesia. ¿Por qué? Porque la analgesia nos va a ayudar al control del dolor y la ansiedad para evitar toda esta descarga adrenérgica. Es decir, sí pensar que tenemos que irnos enfocados a disminuir esa poscarga con todo el arsenal de medicamentos que podemos llegar a tener desde el punto de vista intravenoso o por medio vía oral. Y lo comentaban en la plática previa.
Sí, las cifras de presión arterial son importantes definitivamente, pero también es importante la forma de presentación. Es decir, si hay un aumento súbito de la presión arterial, podemos tener umbrales de presión arterial menos altos comparado a que si este aumento es más bien progresivo, ¿no? Donde podemos simplemente por mecanismos de adaptación de nuestro corazón puede llegar a tener un umbral más alto para desarrollar edema agudo de pulmón cardiogénico. El incremento de la poscarga ventricular izquierda, mecanismo relacionado a hipertensión arterial. Esto va a condicionar aumento de la congestión pulmonar debido a que vamos a tener un aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Si es de forma progresiva, no se trata en formación de edema agudo de pulmón y manifestado por síntomas relacionados a dificultad respiratoria y falla cardíaca. En términos muy generales, y ya lo vamos a ver por medio de un caso clínico, pues el tratamiento va dirigido a disminuir la poscarga, como con morfina, nitroprusato de sodio, nitroglicerina, hidralazina, dependiendo del descontrol que tengamos con nuestro paciente y sobre todo desde el punto de vista lógico, si nuestro paciente si está muy grave, pues vamos a usar medicamentos intravenosos y posteriormente hacerle el traslape con medicamentos por vía oral. Diurético, principalmente furosemida intravenosa o cualquier diurético que tengamos a la mano, agentes trópicos cuando tengamos una falla cardíaca o sobre todo cuando es un sustrato isquémico, cuando el paciente ya tiene previamente insuficiencia cardíaca crónica y sobre todo ver el escenario cuando tenemos fibrilación auricular y recordar pues nuestras guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca cuando está el paciente grave, pues que si tenemos una fibrilación auricular y tenemos disfunción del ventrículo izquierdo, dioxina es una de las opciones que podemos llegar a utilizar y también mantener niveles adecuados de oxígeno y sobre todo evitar retenciones importantes de CO2. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Qué dar oxígeno, medicamentos para la presión? Se resume como en resolver el mecanismo que nos está condicionando el problema. Y tenemos un caso clínico, es Paulina, de 68 años de edad, ama de casa, hipertensa desde hace 5 años. Realmente revisando en el expediente clínico vemos que ha acudido previamente en 3, 4 ocasiones por descontrol de presión arterial y una falta de adherencia al tratamiento. Ella ha acudido por presiones arteriales de 160/90, 170/100 y nos ha condicionado que haya llegado al servicio de urgencias, le damos tratamiento y se va de nueva cuenta a casa. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora se presenta con una dificultad respiratoria de forma intensa, presión arterial de 210/130, tos con expectoración de características rosadas y presenta una ansiedad de forma importante. Entonces, que al momento de la exploración física que vemos, crepitantes en ambos campos pulmonares y observamos una saturación de oxígeno baja del 85%. Le realizamos una radiografía de tórax donde vemos presencia de alas de mariposa con un patrón reticular bilobulado, desplazamiento del ilium pulmonar hacia abajo y hacia afuera y un engrosamiento peribronquial. Es decir, estamos hablando de líneas B y líneas A de Kerley. Opacidades pariliares en cometa muy característicos y borramiento de los contornos vasculares pulmonares. Tenemos en nuestro servicio ultrasonido pulmonar donde vemos unas imágenes de consolidación pulmonar, líneas B y un patrón de cometas de forma bilateral. Le realizamos un ecocardiograma transtorácico a nuestro paciente, donde observamos que está el corazón dilatado, donde vemos que hay una disminución franca de la fracción de exposición del ventrículo izquierdo del 35% y una insuficiencia mitral severa y una insuficiencia tricuspidia moderada, dándonos una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Y aquí observamos el ecocardiograma en 4 cámaras, donde observamos cómo está francamente dilatado el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, aunque no tengamos ahí las mediciones objetivas, pero sí observamos cómo el paciente pues tiene una disminución o una insuficiencia cardíaca biventricular y observamos en el Doppler color en la imagen de la parte de abajo cómo tiene un jet excéntrico muy probablemente relacionado a una insuficiencia mitral mixta. Vemos engrosadas la válvula mitral, pero también pues traccionada
por los músculos pilares de forma apical por la dilatación del ventrículo izquierdo de forma severa, que nos condiciona una disminución de la coaptación y por lo tanto insuficiencia mitral. Entonces, esta paciente obviamente pues no está así de la noche a la mañana. Probablemente tengamos sí esta disfunción ventricular izquierda o esté todavía infraestimada. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento de la poscarga y por lo tanto el corazón se tiene que enfrentar a esta poscarga y por lo tanto puede estar infraestimada. Pero de todos modos, este paciente controlándole la presión arterial no va a tener una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo conservada. Y estamos ante un edema agudo de pulmón por crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca aguda y alteraciones valvulares del tipo insuficiencia mitral y tricuspidia moderada, insuficiencia mitral severa. Le damos tratamiento con oxígeno suplementario, 4 a 6 litros por minuto y nitroglicerina intravenosa, dosis inicial de 5 a 10 microgramos por minuto y lo vamos titulando hasta tener nuestro objetivo de presión arterial y le damos una dosis inicial de diurético intravenosa de 80 miligramos y posteriormente lo vamos repitiendo cada 30 minutos. Estamos ante un caso definitivamente de emergencia hipertensiva que nos está condicionando a un edema agudo de pulmón y realmente este sería el caso clínico donde lo exponemos. Recordar esta paciente fue en 2 o 3 ocasiones a un servicio de urgencias. Esta paciente ya nos estaba avisando que estaba empezando a tener descontrol de presión arterial y ya sea que por realmente no prestarle una adecuada atención, no hacerle énfasis en cuanto a su control de la presión, que tomara sus medicamentos, el paciente llega a un edema agudo de pulmón. Por lo tanto, recordar, el paciente avisa, el paciente no se pone mal de la noche a la mañana. Sí hay ciertos escenarios, sobre todo nosotros como cardiólogos, que podemos ver al paciente de un deterioro de forma súbita, pero casi siempre el paciente avisa, el paciente no se pone mal de la noche a la mañana. Médicos, ya sea cuando nos hemos formado como residentes o en hospitales, sabemos que el paciente, cuando revisamos las hojas de enfermería, empieza a dejar de orinar, empieza a tener descontrol hipertensivo y en muchas ocasiones, pues cuando revisamos esto, obviamente de una forma retrospectiva, donde es mucho más fácil hacer el análisis, vemos que el paciente nos avisaba. Y esto sería todo.